Hola a todas las personas que se están conectando, reproduciendo este webinar de Information Planet Colombia. Un webinar pensado para todas aquellas personas que están en un proceso de búsqueda de información para estudiar y trabajar en el exterior. El objetivo único de todo este contenido que desarrollamos a través de webinars, cápsulas de video, blogs y demás artículos es ser facilitadores con la información para que todas las personas que quieran tomar una decisión de estudiar fuera del país eh, tengan conocimiento pleno de todas las variables y que todo esto facilite la decisión en torno a los objetivos de cada quien. Entonces, les damos la bienvenida. Gracias por reproducir este video y bueno, el hecho que ya estén aquí es un gran indicador de querer realizar este tipo de experiencias fuera de nuestro país. Entonces, este webinar básicamente lo que quiere abordar es la temática general de estudiar y trabajar en el exterior, referente a colombianos. De pronto tenemos personas de otras nacionalidades, pero sí queremos hacer la claridad desde el inicio que esta información es solo para colombianos y está actualizada a octubre del 2019. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Quiero hablar un poco de quién soy yo. Mi nombre es Diego Chaparro, yo soy el director de Information Planet Colombia, hace 11 años. Tenemos aquí en Colombia 3 oficinas, en Bogotá, Medellín e Ibagué. Soy administrador de empresas de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y bueno, antes de tener el rol que hoy tengo, yo fui estudiante internacional en Australia. Fue el país en el que tuve la gran oportunidad de vivir esta experiencia y del cual aprendí muchísimas cosas, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista vivencial. Fue el país que me abrió las puertas a esta industria tan maravillosa que es la movilidad estudiantil. Hoy en día tengo el gran placer y gusto de eh, ayudar y asesorar con base en nuestra experiencia y en mi vivencia personal, que quizá para mí es la más importante, tratarla de transmitir, tratar de aconsejar a todas aquellas personas, puntualmente colombianos, que desean o buscan realizar planes de estudio en el exterior. Ya por temas de trabajo he tenido la oportunidad de viajar a otros países como Canadá, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, bueno, entre otros, básicamente con el fin de conocer el sistema educativo de esos países, de cómo traer información, convenios que faciliten esa movilidad entre estudiantes colombianos y estos destinos educativos que ofrecen maravillosas oportunidades para los colombianos. Entonces, este es un poco de mi perfil y desde ya me pongo a su entera disposición para ayudarles en todo lo que requieran en materia de estudios al exterior. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a tocar 6 temas puntuales. Empezamos con un resumen muy poderoso de 8 razones para estudiar en el exterior. Luego vamos con el tema principal, que es estudiar y trabajar en el exterior, según obviamente unos objetivos previamente trazados. ¿Qué puedo estudiar en el exterior? Todos los programas, cursos, según el nivel de inglés, según obviamente ciertos perfiles y obviamente objetivos, como lo mencioné anteriormente. ¿Dónde se puede trabajar en el exterior mientras estoy estudiando? Entonces, ¿qué países nos ofrecen ese beneficio para los colombianos actualmente? ¿Cómo funciona este permiso de trabajo en términos de posibilidades, requisitos e información importante que hay que tener en cuenta en cuanto a ese derecho que nos otorgan ciertos países? Y pues otra pregunta que es muy usual es, ¿en qué tipo de trabajos
puedo moverme o puedo aplicar? Como ven, estas 6 preguntas son muy puntuales y realmente son sacadas del día a día de nuestras oficinas, del contacto directo con estudiantes, en el que vemos que son interrogantes que desde el momento inicial de que uno se le ocurre o tiene ese sueño, ese plan de estudiar y o trabajar en el exterior, normalmente empiezan a surgir. Entonces, esta es la agenda de este webinar para obviamente puntualizar enfocarnos en los temas principales en cada uno de estos 6 temas. 8 razones para estudiar en el exterior. Tenemos 8 temas súper fundamentales. Habrán muchas más, claramente, pero quisimos como extractar las principales. La primera, tu hoja de vida se va a mejorar bastante y a destacar dentro de procesos de selección. Independientemente que hayas sido un estudiante que se fue a perfeccionar un segundo idioma como inglés, francés, alemán, etcétera, o aquella persona que desarrolló cursos técnicos, diplomas, pregrados, posgrados, maestrías o doctorados. Definitivamente el hecho de uno tomar la decisión de vida, de abandonar temporalmente su país, su zona de confort, como muchas veces se menciona, e irse a, a aprender, a capacitarse, a adquirir nuevas habilidades en diferentes ámbitos, eso sin duda genera una mejora, no solo en el perfil profesional y laboral, sino también se destaca dentro de muchos candidatos, porque dentro de un proceso de selección son temas que entre líneas un gerente de recursos humanos puede observar en el carácter de la persona, en el carácter de me atreví, lo hice, desarrollé durante esa experiencia, que lo vamos a hablar más adelante, ciertas capacidades y hoy tengo desarrolladas habilidades y competencias que esta experiencia me trajo a mí como persona y que estoy dispuesta a entregar dentro de un proceso de selección o en un trabajo puntual. Esto es un tema muy importante a nivel profesional y laboral. Punto número 2, fomenta la independencia y capacidad de adaptación. El hecho de vivir fuera del país obviamente adquiere y lleva al estudiante a ciertas situaciones en donde se tiene que enfrentar a temas muy bonitos, muy positivos, a temas novedosos, pero también de pronto a situaciones incómodas en donde lo obligan a uno como ser humano a tomar decisiones y a lograr adaptarse a esas situaciones puntuales. Entonces, dentro de los temas que a los estudiantes, independientemente de la edad, que sea un estudiante recién egresado del colegio o ya una persona profesional, madura, con experiencia laboral, el hecho de vivir fuera del país genera una independencia en varios ámbitos de la vida y también le da esas habilidades de adaptarse a situaciones positivas, negativas, que realmente en el país o en su país de residencia siempre ha estado en el mismo statu quo, como llamamos, y siempre ya tiene dominada una rutina. Entonces, este tipo de experiencias sin duda fomenta la independencia y genera capacidades de adaptación en los estudiantes que deciden tomarlo. Se abrirán nuevas oportunidades profesionales, sin duda. Hay estudiantes que se van a desarrollar proyectos a nivel de posgrados, pregrados también, obviamente, maestrías, doctorados, en donde hacen una inversión importante en programas universitarios o también a nivel técnico. Y dentro de estos programas se les dan las oportunidades o las opciones de, por ejemplo, hacer pasantías, algunas de ellas remuneradas, otras no, pero sin duda que abren puertas a nivel profesional. Si se abren esas puertas y si el estudiante entrega el 150% de sus capacidades académicas, profesionales, personales, pues existe la posibilidad de que esas puertas que se abrieron, pues le generen una estabilidad.
ya en un ámbito profesional. Pero esto es un tema que va dependiendo mucho del estudiante, de tener esa habilidad de darse a conocer, de conectarse, de hacer networking y obviamente abrir oportunidades a nivel profesional. Se perfecciona un idioma diferente en ese día a día. Las personas desde que van a estudiar inglés, claramente, pues con más razón, porque hacen una inversión en cursos intensivos en donde les enseñan, les perfeccionan esa segunda lengua. Y obviamente las personas que de pronto ya tienen un mejor nivel de inglés, pues consolidan esa segunda lengua. Entonces, este es un punto también muy ganador para estudiar en el exterior. Se experimentará una nueva cultura y un sistema de vida. Como les decía anteriormente, este tipo de vivencias abren aspectos positivos y negativos. Yo estoy convencido que no hay un destino perfecto. Todos los destinos, independientemente del país, tienen sus pros y sus contras. Dependerá de cada estudiante traer sus pros o sus contras, a ir más positivos, poner en la balanza lo positivo o darle más peso a lo negativo. Entonces, definitivamente, a nivel cultural, uno tiene algunos choques en ese proceso de adaptación que son totalmente normales. Si un extranjero viene a Colombia a radicarse, también este extranjero sufre estos choques culturales, pero se conocen esos nuevos sistemas, cómo funcionan las cosas en ese país, el sistema de transporte, desde cosas muy básicas de cómo ir a hacer un mercado típico. Hay países en donde existe tanto la confianza hacia el ciudadano que no existen cajeros, sino la persona, independientemente que sea un nacional o un extranjero, compra, pasa las cosas por el código de barras, pasa su tarjeta, empaca sus cosas y se va. Entonces, este tipo de cosas son novedosas y uno se impresiona muchas veces por eso. Entonces, esos son experiencias novedosas que sin duda alguna enriquecen mucho a cualquier persona. Se amplía la red de contactos a nivel social, a nivel personal. Conoce uno amigos de muchísimas nacionalidades, de culturas totalmente diferentes, eh, que quedan muchos de ellos conectados para toda la vida. Entonces, este es un tema que a nivel de networking funciona no solo pues, para conocer, viajar, ir de turismo con este grupo de amigos, sino también a nivel profesional y que quedan ya establecidos en el círculo social del estudiante. El punto número 7, otra razón importantísima, valorarás tu hogar y el entorno cercano. Muchas veces cuando uno viaja fuera del país, yo en lo particular eh, tenía ya cierta independencia de mis padres, de mi familia, vivía ya estudiando, ya como estudiante en la universidad. Entonces yo creía que yo ya había experimentado esa independencia, pero cuando me desplacé a estudiar a Australia, que lo hice por un par de años, se me olvidó mencionar al inicio, lo hice por casi 2 años, obviamente ya he ido varias ocasiones ya por temas de trabajo, eh, pero estando allá, valora uno cosas del día a día, la comida, los contactos con la familia, con los amigos, y eso para mí es de las cosas que yo puse en la balanza en el lado positivo. Afortunadamente hoy en día en la comunicación hay muchas plataformas que uno tiene videollamadas instantáneas, entonces hace unos años quizá esto dolía más, generaba más incertidumbre en algunos estudiantes, depresión, pero hoy en día todos estos sistemas de comunicación facilitan todo este proceso de adaptación y hace que obviamente no sea una piedra en el camino en la experiencia. Entonces, esto es supremamente importante también. Y el último punto, tendrás una nueva visión del mundo que ya conocías. Nosotros estamos convencidos que invertir, esto no es un gasto,
Esto es una inversión. Invertir en educación, independientemente del país, independientemente del programa al que se invierta, es una experiencia que transforma vidas. Y transforma vidas no solo desde el punto de vista académico, adquiriendo un nuevo título, un nuevo diploma, un nuevo certificado. No, transforma vidas en el ámbito personal, familiar, no solo el estudiante, sino directamente el entorno que rodea al estudiante. Entonces, esta nueva visión del mundo que de pronto uno tenía o ha adquirido durante años en su país de origen, con su mismo trabajo, con su mismo grupo de amigos, con su familia, etcétera, tenía uno cierta gama de colores eh, en perspectiva para ver al mundo. Cuando uno vive esta experiencia y toma todas estas razones mencionadas anteriormente, se le empieza a ampliar como la gama de colores y definitivamente la visión cambia en muchos aspectos, valorando muchas cosas, criticando otras. Muchas veces el ejercicio de muchos estudiantes que regresan, por ejemplo, a Colombia y vuelven, quiero volverlo a hacer en otro país, vemos la transformación de las personas venga, esta persona cuando se fue tenía un tema, una personalidad totalmente diferente. Ya vemos a muchos que pasan de ser pasivos a ser activos, a liderar, a querer aportar. No solo se quedan en una etapa de crítica, que eso también sucede, hacer una crítica más de lo negativo de nuestro país cuando uno está por fuera, sino también pasan a hacer de esa crítica negativa a tomar acciones positivas. Entonces, realmente esto es una experiencia que transforma la vida de las personas en todo ámbito. Y esto quizás es para mí lo más importante, no solo a nivel de hoja de vida, a nivel familia, a nivel amigos, a nivel profesional, a nivel cultural, no, esto, si ustedes se dan cuenta, tiene muchísimos matices y muchísimos matices que le amplían la perspectiva a las personas que lo viven. Ya, listo, entrando en el tema un poco de estudiar y trabajar en el exterior, aquí vamos a tocar 4 temas o 4 objetivos principales en torno a lo que es estudiar y trabajar en el exterior. El primero es informar qué tipos de programas educativos se pueden realizar fuera del país. Em, Hablar también de aquellos destinos que a los colombianos nos permiten generar visas de estudiante, pero con derechos o permisos de trabajo a medio tiempo. Entonces, saber qué países podemos hacer eso, en qué países tenemos ese privilegio. Mencionar las características de ese permiso de trabajo, como los lineamientos generales, y también, obviamente, identificar esos trabajos a medio tiempo. Muchas personas dicen, bueno, yo sé que yo puedo trabajar legalmente, pero ¿qué tipo de trabajos puedo acceder al momento que yo llegue a ese país? Empezamos. ¿Qué puedo estudiar en el exterior? Esto es una respuesta muy sencilla, pero realmente dice mucho. Y esto va a depender del perfil y objetivos de cada quien. ¿Por qué? Porque va a depender mucho obviamente, ese objetivo que tiene, pero también de su situación actual. Me explico. Tenemos estudiantes que nos dicen, yo no sé inglés o francés o alemán, ¿qué puedo estudiar? Entonces, particularmente aquí, esta diapositiva hablamos de los cursos de inglés, que quizás son los que tienen más demanda, pero también aplica para de, el tema de eh, otros idiomas como francés o alemán. Entonces, este curso de inglés general son normalmente los cursos que tienen como objetivo el aprendizaje de este idioma, de una segunda lengua como es el inglés. Em, las generalidades de este curso, la estructura de este curso es básicamente son cursos que van por niveles, son cursos de intensidad horaria eh, full time, que oscilan entre 20 a 25 horas por semana, es decir, de 4 a 5 horas diariamente de lunes a viernes.
En Canadá, por ejemplo, es muy importante allá, la intensidad horaria va medida en lecciones por semana y una lección tiene, dependiendo del colegio, 45 a 50 minutos, ¿sí? Tienen varios niveles. La gran mayoría de institutos tienen entre 4 a 5 niveles de inglés. Cada nivel dura entre 4 semanas a 6 semanas, dependiendo también del instituto. Y los niveles van desde elemental hasta avanzado, ¿sí? Esa es como la estructura general de un curso de inglés. ¿Cuánto tiempo puedo estudiar? Desde un mes hasta 52 semanas, es decir, de un mes hasta un año. Otra de las preguntas que son muy frecuentes aquí es, ¿cada cuánto inician estos cursos? Este curso de General English normalmente inicia todos los lunes, es decir, da la facilidad de organizar un plan de viaje en cualquier momento. Sí, obviamente hay que tener en cuenta como un cronograma previo según el destino, ¿no? En términos de visado y demás. Y otra pregunta que hacen, ¿me exigen un nivel de inglés para yo acceder a este curso? No, necesariamente. El primer día de clases a los estudiantes les hacen un examen de clasificación y será la institución la que determine en qué nivel y con qué grupo de clases inicia ese estudiante. Cada vez que terminen un nivel, se hace una calificación formal por parte de la institución. Si el estudiante cumple satisfactoriamente esa evaluación, sigue al siguiente nivel y obviamente así sucesivamente. ¿Qué tipo de certificados le otorgan? Son certificados privados emitidos por estas instituciones en donde certifican el último nivel alcanzado y el porcentaje del porcentaje de asistencia, perdón, al programa. Aquí hago una nota súper importante. En la gran mayoría de países, o mejor digámoslo, en todos los países, exigen que el estudiante nunca baje su asistencia al curso del 80%. Si llega a pasar eso, el estudiante puede tener problemas en temas ante migración con su visado. Entonces es muy importante que el estudiante sea consciente que debe cumplir con la asistencia de mínimo un 80 u 85% según el destino. Entonces, este es el principal, que es el curso General English. Existen otros cursos de inglés con otros enfoques, dependiendo del objetivo del estudiante, como lo es el inglés con propósitos académicos, la preparación para el IELTS o TOEFL, el curso Cambridge, por sus 4 niveles, desde el elemental hasta el avanzado, y el inglés de negocios. Estos son los principales. Hay más, hay, por ejemplo, cursos de certificación para maestros que enseñan inglés. Son certificaciones cortas que les dan las habilidades para, o los certifican para la enseñanza del idioma inglés en ciertos niveles. Entonces, estos son como otros cursos que son también muy preguntados, pero que también depende del enfoque u objetivo del estudiante. Es importantísimo que para acceder a estos cursos, sí la institución exige un nivel intermedio de inglés. ¿Por qué? Porque los cursos asumen que ya hay una base gramatical, entonces los profesores realmente no entran a corregir ese tipo de falencias. Ellos ya empiezan a explicar, por ejemplo, en el caso de la preparación para el IELTS, cómo es el examen del IELTS, cómo presentar las estrategias, tips, metodologías para que el estudiante que quiera o esté interesado en presentar el certificado oficial del IELTS optimice el puntaje sabiendo y conociendo de antemano cómo funciona esa prueba. Entonces, es ya un contenido muy puntual en el tema del IELTS. Lo mismo en inglés con propósitos académicos es para aquel estudiante que de pronto quiere hacer algo a nivel universitario, un posgrado, una maestría, un doctorado, y que de pronto quiere adquirir las habilidades para presentar un paper, para hacer una presentación, etcétera. Entonces, ese curso va enfocado hacia ese objetivo. Y así sucesivamente, el inglés de negocios, pues ya enfocado en un tema más técnico, de vocabulario, de reuniones, de cómo mandar un mail desde un punto de vista profesional. Entonces, ya se asume que el estudiante tiene mínimo un inglés intermedio. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer un test de inicio como para que el estudiante también tenga
una aproximación de cómo sería su nivel actualmente. Entonces, estos son los cursos de inglés ya dependiendo del enfoque o objetivo que tenga cada estudiante. Otro caso, sé inglés, ¿qué puedo estudiar? Básicamente va a depender del nivel de inglés que tenga ese estudiante. Si tiene un inglés intermedio o alto, y obviamente que esté certificado, por ejemplo, con el IELTS, este estudiante podría ya acceder a otro nivel o escala educativa, como certificados o diplomas o advanced diplomas. Son certificados que duran desde 6 meses hasta advanced diplomas que pueden demorar un año o 2 años, depende del tipo de programa. Igual son cursos intensivos, porque es un requisito para la visa de estudiante, ir a un curso intensivo. La estructura de horario, a diferencia del General English, que es de lunes a viernes, en este tipo de cursos a nivel vocacional o técnico, es presencial de 2 a 3 días a la semana y algunos con componentes virtuales como complemento. Sí exigen un nivel de inglés, por lo general hay diferentes, puede ser el TOEFL, el Cambridge, depende, pero por lo general el más conocido es el IELTS, con un score general del 5.5 con ninguna banda menor a 5.5. Que esté vigente, obviamente. Recuerden que el IELTS tiene una vigencia de 2 años. ¿Cada cuánto tienen fechas de inicio? Recuerden, los cursos de inglés general todos los lunes. Ya para este tipo de diplomas a nivel técnico vocacional hay flexibilidad, pero ya son, dependiendo de la institución y del programa que se quiera cursar, hay intakes o fechas de inicio entre 2 a 6 veces en el año. Cada 2 meses o una vez cada semestre, ya dependiendo de cada institución. ¿Qué beneficios tienen el hecho de tomar estos programas? Pues claramente uno de los beneficios más importantes es que puede ser un pathway. Pathway técnicamente es como un puente para adquirir o conectar a nivel de higher education, es decir, universidades. Me explico. Hay universidades que tienen convenios con institutos técnicos o vocacionales a nivel de diploma, es decir, de duraciones de un año o más, en donde el estudiante puede acceder ese primer año a estudiar en esa institución técnica y si cumple con los requisitos a nivel académico, conectar el segundo año, por ejemplo, de un bachelor degree dentro de una universidad, ¿sí? Entonces, estos son convenios pathway entre universidades e institutos técnicos o vocacionales. Desde el punto de vista económico, claramente, a nivel técnico o vocacional, el costo o la inversión, mejor, por semestre o por trimestre, porque normalmente estos diplomas también tienen, particularmente en Australia, la modalidad trimestral. Entonces, el costo es mucho más económico que hacer el primer año de la universidad. Entonces, el primer año prácticamente, desde el punto de vista de inversión, sería más bajito, cerca de un 30-50% más bajo comparado con la universidad. Ya conectaría el segundo año pagando los fees o el costo de semestral o anual de esa universidad. Es obviamente súper importante que estas instituciones o los estudiantes se cercioren del pathway, del convenio y que cumplan al final del primer año los requisitos para conectar ese segundo año. Entonces, este es uno de los beneficios más importantes porque puede optimizar muchísimo la inversión para aquellos que de pronto tienen como objetivo terminar con un bachelor degree en una universidad en el extranjero. ¿Listo? ¿Qué pasa a los que tienen nivel de inglés avanzado? Pues obviamente las alternativas se amplían más en el sentido que puede ya escalar a un nivel universitario con programas desde pregrados, posgrados, maestrías o doctorados, que es modalidad por semestre. Igual son cursos intensivos que normalmente piden presencial de 2 a 3 días por semana con un nivel de inglés ya un poco más alto, por lo general es un IELTS académico de 6.5, sin bajar ninguna banda del mismo score. Y estas universidades pues ya no tienen tanta flexibilidad en intakes,
sino normalmente tienen 2 veces o una vez en el año. Aquí es muy importante diferenciar que hoy en día en la industria de estudios en el exterior, pues para estudiantes internacionales, hay dos conceptos de universidades. Las universidades tradicionales, que son universidades que tienen más de 50 años de experiencia, aparecen en 1000 rankings, en diferentes variables, medidos, o sea, son las universidades tradicionales, tipo aquí en Colombia, por ejemplo, Javeriana, Andes, Rosario, este tipo de universidades, pero también desde hace ya varios años están incursionando en el mercado universidades jóvenes, que son universidades que tienen menos experiencia y están de pronto en una etapa de posicionamiento, pero que desde el punto de vista de permisos y regulación tienen los mismos códigos ante, obviamente, los entes oficiales que la regulan en cada país. Estas universidades jóvenes son un poquito más flexibles, pueden tener 3 o 4 intakes por año, pueden pedir un poquito menos de inglés y obviamente la inversión por semestre tiende a ser menor, en muchos casos hasta un 30% más económico, porque tienen becas muy atractivas. Entonces, esto es importante, lo tengan en cuenta, este nuevo concepto de las universidades jóvenes. ¿Qué beneficios tienen para aquellos que invierten a nivel universitario? En algunos países, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, por ejemplo, existen derechos post-study, es decir, personas que realizaron una inversión a nivel universitario en programas superiores a 2 años, por ejemplo. eh, Estos gobiernos les permiten, una vez finalizado exitosamente su programa y después de haberse graduado y bajo ciertas condiciones, aplicar a visas temporales con permisos abiertos de trabajo a tiempo completo, es decir, como un local más, como un australiano, neozelandés o canadiense pudiera trabajar sin límite de tiempo. Ya no tendría la restricción del medio tiempo, sino tiempo completo. Este permiso lo pueden autorizar por 1 año hasta 3 años, dependiendo del programa que haya cursado y la institución. Pero esto, sin duda, es un beneficio muy importante para las personas que invierten a este nivel. ¿Por qué? Porque es que en ese año o en esos 3 años, el estudiante tiene la oportunidad de establecerse de forma temporal, hacer experiencia local relacionada al área de estudio y, ¿por qué no?, tener de pronto la puerta hacia un proceso migratorio, ya de una residencia temporal o permanente, cumpliendo obviamente los objetivos para ese fin. Entonces, esto es un beneficio enorme porque en esos 3 años la idea es haga experiencia local, certifique esa experiencia local y también pues su nivel salarial ya pasa de ser de pronto informal, como lo tenía trabajando a medio tiempo, ya pasaría a devengar como profesional. Entonces, básicamente va a acelerar el retorno de su inversión porque puede que en esos 3 años recupere en parte lo invertido académicamente y esté a puertas de empezar un proceso migratorio. ¿Qué se requiere para ingresar? Pues va a depender mucho del programa, pero por lo general el año 12 o el equivalente, diplomas, títulos, maestrías, por ejemplo, para el caso de doctorados, experiencia laboral, nivel de inglés, obviamente, algunas referencias laborales o académicas, y en algunas áreas de estudio, por ejemplo, diseño, pueden requerir portafolios. Esto va a depender mucho del programa de la institución que elija el estudiante, pero por lo general estos requisitos. Obviamente, entre más arriba se quiera aplicar, por ejemplo, a nivel de doctorado, pues los requisitos de admisión son más exigentes en términos de títulos, en términos de inglés, en términos de experiencia laboral. Entonces, eso es muy importante que se tenga presente. Abordamos otro tema, que es una de las preguntas recurrentes. Los colombianos actualmente, ¿dónde podemos trabajar mientras estudiamos? Desde el punto de vista legal, permisos de trabajo legales. Entonces, esto es una pregunta muy recurrente y para esto hemos hecho esta tabla resumen en donde, como ustedes se pueden dar cuenta, están algunos de los países, el tipo o el nivel
o proyecto educativo, entonces, por ejemplo, para temas de cursos intensivos de inglés, para temas de diplomados, esos certificados que hablábamos desde 6 meses hasta 2 años, o ya programas universitarios, entiéndase, bachelors, posgrados, maestrías, doctorados. Entonces tenemos, por ejemplo, en Australia, full permiso de trabajo me refiero es que en las 3 áreas o en las 3 columnas existe el permiso de trabajo a medio tiempo. Es muy importante lo tenga presente. Este trabajo es a medio tiempo. En la próxima diapositiva vamos a especificar las condiciones de ese permiso de trabajo. Entonces, Australia, tanto en inglés a nivel técnico como universidades, se puede acceder a un permiso legal de trabajo, siempre y cuando sean cursos intensivos, siempre y cuando para cursos de inglés sean superiores a 3 meses y siempre y cuando tengan, por ejemplo, el CRICOS. CRICOS es como la certificación oficial que tienen estos proveedores para gestionar o tramitar a través de sus cursos visas de estudiantes para colombianos. En Nueva Zelanda, la misma situación a medio tiempo. La única claridad en Nueva Zelanda es que para cursos de inglés el resto de instituciones tienen que ser instituciones o proveedores educativos rankeados como categoría 1, es decir, los que cumplen todos los lineamientos en términos de calidad establecidos por el ente regulador en Nueva Zelanda. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente. En Canadá, aquí vemos pues el primer negativo en el sentido que durante varios años, pero ya hace varios años que desafortunadamente para cursos de inglés o francés ya no es posible aplicar a un permiso de trabajo, sino es netamente visas de estudiante o visas de visitante. En el caso de las personas que van a estudiar menos de 6 meses, se debe aplicar a un visado de visitante y mayores de 6 meses a un año, visa de estudiante, pero no se puede aplicar a un permiso de trabajo. Ya a nivel de diplomas, con unas duraciones mayores a 6 meses y en instituciones obviamente autorizadas y también en temas universitarios, existe el permiso de trabajo a medio tiempo. En Irlanda y Malta, aquí si se dan cuenta tenemos un par de asteriscos y es básicamente existe la posibilidad del permiso de trabajo, pero a diferencia de Australia y Nueva Zelanda, el trámite es diferente de ese permiso de trabajo. En Australia y Nueva Zelanda, la visa de estudiante que aplicamos aquí desde Colombia ya viene, si es aprobada, ya viene con el derecho o la condición de permiso legal de trabajo a medio tiempo. En Irlanda y Malta no. En Irlanda y Malta se aplica a una entrada temporal y es el estudiante, estando allá en el destino, que debe aplicar a ese permiso o cambio de condición para obtener el permiso de trabajo, cumpliendo con unos requisitos en cada uno de esos destinos. Entonces, realmente es un tema que es la certeza de ese permiso de trabajo se tiene una vez se llega a cada uno de esos destinos. ¿Cómo funcionan estos permisos de trabajo? Básicamente, tenemos que ser conscientes. Es un tema súper importante que año a año estos países nos están viendo con buenos ojos porque vemos que invertimos en educación, que cumplimos nuestras, así como pedimos derechos, también cumplimos nuestras obligaciones en esos países, aunque pues desafortunadamente hay excepciones en la regla que generan a veces problemas para el resto de colombianos en el sentido que se quedan de legal y eso desafortunadamente es un tema súper negativo porque pueden exponer a un cambio en la reglamentación y volver los requisitos más exigentes. Pero en términos generales, estos países dicen, ok, yo acepto que usted tiene un plan de estudio, que usted es un estudiante genuino que cumple con un perfil que yo establezco, que cumple con unos requisitos documentales en términos de visa. Entonces yo entiendo que su objetivo principal es estudiar en mi país. Yo soy consciente que de pronto el costo de vida en mi país es demasiado alto versus Colombia. Yo a usted le voy a generar un derecho para trabajar a medio tiempo, para que se ayude a sostener mientras está estudiando, pero nunca invertir el objetivo de que mi objetivo principal sea estudiar, trabajar, perdón, y el secundario trabajo.
Eso no es el derecho de las cosas. El derecho de las cosas, como estos países no lo plantean, es así. Objetivo, estudio con este beneficio secundario. ¿Cuántas horas se puede trabajar? 20 horas de trabajo a medio tiempo. En el caso de Canadá y Nueva Zelanda, acuérdense que en Canadá para cursos de inglés y francés no se puede, ya estamos hablando de diploma y maestría. 20 horas durante la semana. En Australia son 40 horas quincenales. Aparentemente es lo mismo, pero realmente existe como la posibilidad en Australia en que en una semana, si le salió oportunidad de trabajo a ese estudiante de hacer 5 horas más, pues las puede hacer, pero quincenalmente no puede exceder de ese límite de horas. ¿Se puede trabajar a tiempo completo? Sí, dependiendo del destino, pero solo en temporadas de vacaciones académicas, es decir, certificadas por la institución. O en el caso de Nueva Zelanda, en temporada en vacaciones de verano. Y normalmente es un mes, 1 o 2 meses, dependiendo del país. En ese mes, el estudiante tiene dos opciones. Si quiere, puede trabajar a tiempo completo, es decir, ya full time, 40 horas, o dedicarse a conocer el país y realizar actividades turísticas. ¿Desde cuándo puedo iniciar a trabajar legalmente? Obviamente se aplica la visa, visa aprobada, el estudiante viaja, empieza su curso. Solo en ese momento está habilitado para estudiar, cuando se inicia el programa educativo. Antes no. Que si yo me voy un mes antes, ¿puedo? No. Es una de las obligaciones que esos países exigen para el permiso de trabajo. ¿En qué puedo trabajar? Esto va a depender mucho del nivel de inglés que se tenga. Y aquí yo quiero dar una claridad porque hay muchos estudiantes que se preocupan con esta respuesta. Y es, yo no sé inglés, Diego. Mi objetivo es claramente hacer una inversión para aprender inglés o francés, etcétera, etcétera. O sea, que no puedo trabajar. No. Lo que significa es que de pronto esa persona que no tiene un óptimo nivel de inglés, si va, por ejemplo, a pedir trabajo en un restaurante, en un bar, lo que sea, pues muy seguramente no lo van a poner a trabajar en el front office atendiendo o teniendo contacto directamente con el cliente, sino de pronto las oportunidades van a ser en el back office, en la limpieza, como kitchen hand, como trabajando en la bodega, pues, de alimentos, ese tipo de cosas que de pronto son labores más operativas, no de hablar con los clientes. Pero eso no significa que ahí se quede el estudiante. Lo interesante del tema es que a medida que se va evolucionando en el nivel de inglés, el estudiante también evolucione en esa escala de trabajos y obtenga trabajos en donde pueda acceder a un front office. Yo siempre, y lo viví, yo trabajé en Australia a nivel informal, desde el tema de cleaner, después bartender, bueno, en diferentes posiciones, pero siempre vemos el tema del trabajo, la gran mayoría de gente lo ve desde el punto de vista de ingresos, de ayudarme a sostener mientras estudio. Claramente esa es la realidad. Pero yo los invito a ver una variable que pocos ven y es que realmente la persona que aprovecha la oportunidad de trabajar legalmente, mm, va a perfeccionar y optimizar su proceso de aprendizaje del idioma inglés, porque va a estar en práctica. Hay países en donde no se puede trabajar legalmente y aquellos estudiantes que se van a estudiar un curso de inglés intensivo terminan clases a la 1, 2 de la tarde y su rutina se convierte en ir al mall, al centro comercial, dar una vuelta, no interactúan con nadie, pues hasta mediodía estuvo el proceso de aprendizaje de inglés. Pero esos estudiantes, el mismo estudiante que se va a un destino donde puede trabajar legalmente y aprovecha y trabaja, su proceso de aprendizaje es continuo durante el día. Entonces, esto es un tema que monetariamente no se valora, pero realmente eh, optimiza muchísimo el aprendizaje de esa segunda lengua. Muchas personas dicen, bueno, pero yo en qué tipo de trabajos puedo buscar, puedo acceder. Aquí básicamente, pues hicimos este tema esta tabla que es como un resumen de las principales trabajos o los principales trabajos opciones a nivel informal. No hay temas, no es que yo soy ingeniero químico aquí, quiero y soy supervisor de, no sé, lo que sea, yo quiero acceder a mi trabajo. Miren, no es
y menos si no se tiene un inglés óptimo, un nivel de inglés óptimo. Entonces, estos son trabajos, es una tabla de muy común de los tipos de trabajos a los que se puede acceder: chef, cajero, cocinero, empacador, niñera, lavador de platos, cleaner, mudanzas, barista, o sea, hay diferentes. Esto es una tabla de un rango salarial entre cuánto y cuánto está. Aquí es muy importante resaltar el hecho que países como Australia y Nueva Zelanda siempre históricamente han estado en la tabla alta o reconocidos que son los países que mejor remuneran los trabajos informales, es decir, que su salario legal por hora es, a nivel informal, es muy bueno. Y el hecho es que ellos no es que tengan un salario informal por hora para sus locales, sus nacionales, y otro para los estudiantes. No, es el mismo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos desde 18, 29, 30 y pico. Por ejemplo, hay trabajos en donde hay trabajos como en el tema de, de obra, ayudantes de obra, que yo sé que desde el punto de vista físico es un tema fuerte, pero remuneran muy bien en el exterior. Entonces, son trabajos que por lo general están por encima de los $30. Vemos esto, eventos en equipo, por ejemplo, dependiendo del tipo de evento que uno dé soporte, pero eh, por lo general la remuneración en Australia está en el rango de los 20 a $23 por semana. Con este rango, calculando las 40 horas quincenales, básicamente da para que el estudiante viva en condiciones normales. No un estrato 6 tampoco, pero tampoco un estrato 1. Ya el hecho que si ese presupuesto, ese ingreso mensual le alcance al estudiante, va a depender mucho de cómo viva el estudiante. Si quiere irse a un barrio muy exclusivo, pues muy seguramente no le va a dar. Entonces, hay formas de ahorrar, viviendo cerca, no gastando tanto dinero en transporte, cocinando sus alimentos, su almuerzo. Todas estas instituciones y aún más universidades tienen sus cocinas, sus microondas para que los estudiantes obviamente tengan acceso a eso, y esos son sistemas de ahorro importantes. Entonces, esta tabla, si se dan cuenta, para una persona que tiene un inglés básico, pues no tiene muchas X aquí, pero hay opciones de trabajo, ¿sí? Hay opciones en donde empacador, jardinero, de cleaner, se pueden ganar entre 18 a 24 horas, eh, eh, 18 a $24 por hora. Ya a medida que va evolucionando, si se dan cuenta, pues se amplían las posibilidades, y un nivel avanzado, pues claramente está abierto a un front office y a un back office. Entonces, esto es muy importante. Esta tabla les dé la tranquilidad que opciones hay, pero es importantísimo. El hecho de conseguir trabajo va a depender en un 99.9% de la actitud, perseverancia y paciencia que tenga el estudiante en ese proceso. Es como el que quiere buscar trabajo aquí en Australia no, en Colombia, perdón. El que quiera buscar trabajo sale y lo busca. Es paciente, reparte hojas de vida, se postula en portales de búsqueda, hace contacto con sus amigos, asiste a eventos. Si hace uno todo ese proceso, muy seguramente las posibilidades aumentan, pero si yo aquí en Colombia o en Alemania reparto una hoja de vida al mes, pues mis oportunidades van a ser exactamente iguales. Entonces, realmente no depende del país, de la agencia, del asesor, del curso, del colegio, depende de la actitud del estudiante. Hay oportunidades laborales que si es fácil conseguir trabajo, no es fácil. Es un proceso que demanda un orden, una lógica, una paciencia, una perseverancia, pero el que cumple con esos elementos, la puerta se les abre con toda seguridad. Ese es como en líneas generales este webinar. Ya estamos entrando a la etapa final y aquí queremos resaltar un tip súper importante. Ustedes están en un proceso de búsqueda de información. Hoy hablamos en términos generales, pero siempre deben buscar la orientación de profesionales expertos y certificados, en donde ustedes les permita eh, adquirir información de cada uno de estos destinos, en donde ustedes les permitan establecer un diálogo en doble vía, no que sea por intereses comerciales
solo de una vía, para ti es esto, 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 no. Por eso es que es bueno preguntar, es bueno que ustedes den información de mi perfil es este, mi objetivo es este, para que con base en la experiencia que uno tiene, en los entrenamientos a los que uno asiste a nivel, obviamente, privado, oficial, pues nosotros podamos guiarlos a ustedes, facilitarles información y que sea esta acorde al objetivo de cada quien. Nosotros en Information Planet sabemos que cada plan de viaje o cada estudiante es un universo totalmente independiente y diferente, con objetivos muy diferentes al resto. Entonces, lo importante es que ustedes siempre busquen la orientación de profesionales expertos, hagan el ejercicio con varias agencias autorizadas, claramente, y que sean ustedes los que digan, esta información la recibí yo, esto me transmitió este asesor me escuchó, me propuso un plan de estudio acorde a mi perfil, a mis objetivos, y que ustedes saquen esa conclusión. Hagan el ejercicio con varias agencias. Nosotros estamos convencidos que en el mercado hay de todo, como en cualquier industria. Hay excelentes, no tan buenos, regulares, terribles, malos. La conclusión la deben sacar ustedes y eso debe ser claro con ustedes, que ustedes no sientan un afán comercial, sino que ustedes sientan que realmente los asesoran y los aconsejan. Todos nuestros asesores en Information Planet, absolutamente todos, fuimos estudiantes internacionales. Entonces, ese es el punto de partida de nosotros. Adicional, los entrenamientos, los viajes que hacemos para visitar a las instituciones. ¿Ustedes qué sacan haciendo, buscando orientación en profesionales expertos y certificados? Reciben información detallada de los procesos, destinos y programas educativos. Se planea un viaje acorde a tus objetivos. Nosotros aquí tratamos de entregarles una guía de viaje y un planeador con un cronograma que establecemos de la mano del estudiante para que ustedes sepan cuándo deben hacer cada uno de los pasos para lograr llegar al objetivo final, que es visa aprobada y ya preembarque al destino. Pueden conocer y manejar los tiempos de todo el proceso. Hay tiempos que exige cada uno de los pasos. Entonces, ustedes van a conocer en detalle qué procesos, qué pasos se incurren en todo este proceso de planeación. Se evitan riesgos en la aplicación de visas, es decir, si hay variables negativas, positivas, la idea es que durante la asesoría todo eso salga y sea manifiesto por parte de ese profesional ante ustedes, no que las sorpresas se las lleven durante el proceso. Se minimizan riesgos que expongan a una admisión negativa ante la institución o una visa negada. Y saber los requerimientos acordes a tu proceso, de acuerdo al destino, al curso, al programa y demás. Es importantísimo que ustedes también hablen con amigos, familiares que de pronto ya vivieron la experiencia. Ese punto de vista es supremamente valioso. Ustedes tampoco deben guiarse o fiarse en 100% en una información que dé un agente, sino también ustedes hacer parte activa en la búsqueda de esa información. Lo pueden hacer en Internet. Hoy en día hay muchísima información en Internet, buena, regular y mala, pero ustedes mismos van a concluir cuál es la que a ustedes les nutre o les ayuda en ese proceso de viaje. Entonces, es bueno que hagan esa investigación con amigos que ya viajaron, con familiares, vean referencias de las agencias, de los asesores, pues para que ustedes tengan esa confianza también desde el primer momento. Y finalmente, estamos aquí para ayudarles a ustedes. Somos una plataforma de movilidad estudiantil con presencia en más de 50 ciudades alrededor del mundo, en 13 países, más de 20 años de experiencia, certificados con instituciones públicas, privadas, por gobiernos. Por ejemplo, somos agentes élite de las 8 universidades neozelandesas, que todas son públicas. Y les ponemos a ustedes la disposición de facilitarles la información desde el punto de vista más honesto, sincero y basándonos en nuestra experiencia. Lina, Kevin, Laura, Juan, Carolina, Edgar y yo fuimos estudiantes como de pronto ustedes hoy en día quieren empezar a organizar este viaje. Entonces, conocemos esos temores, esas dudas,
Queremos estructurar todo de una forma ordenada, siempre de la mano de ustedes, escuchándolos de cuál es su objetivo. Entonces, espero que esta presentación les haya servido, les haya aportado en algo. En Information Planet queremos generarle valor a cada uno de nuestros clientes desde el momento cero y que durante la experiencia los acompañemos. Tenemos oficinas soporte en Australia y Canadá. Tenemos 8 oficinas en Australia y 2 oficinas en Canadá. Entonces, la invitación es, si ustedes ya quieren que evaluemos uno a uno los planes, perfiles, objetivos de cada uno de ustedes, los invitamos a tomar una asesoría. En la descripción de este webinar va a haber un link en donde ustedes pueden ubicar los datos de contacto de nuestras oficinas en Colombia para que obviamente nos den el gusto de hablar con ustedes y hacer parte de esta experiencia. Es una experiencia sin duda que enriquece en muchos ámbitos y que al final del día es algo que siempre le queda a las personas. No solo el hecho de ir a otro país a conocer, sino todo lo que hablamos anteriormente en muchos ámbitos. Entonces, queremos ayudar a transformar sus vidas y esperamos nos den esa oportunidad agendando una consultoría totalmente gratuita. Fue un gusto para mí y los invitamos a ver más material de Information Planet, cápsulas informativas, videos, webinars, blog. Sigan obviamente nuestras redes sociales, nuestra página web www.informationplanet.com.co, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn nos pueden también encontrar y obviamente ver el día a día de la información que queremos compartir con ustedes. El gusto fue mío y espero conectarme con ustedes pronto.